¿Cómo no nos íbamos a alegrar al escuchar la noticia de que Netflix iba a empezar a colocar contenido evangélico, mensajes y predicaciones en su plataforma? Pero de repente nos enteramos que el personaje que va a aparecer como representante de la fe evangélica y de predicaciones es el siguiente. Jesus é o centro. Do Evangelho, Jesus é o centro. Mas de Jesus, você é o centro. ¡Hijo del diablo! Netflix ha anunciado que iba a colocar el contenido del predicador evangélico brasileño David Leonardo disponible para más de 190 países. Netflix es una plataforma que claramente, aunque no lo defina de esa manera, no está muy a favor de los valores cristianos. Una plataforma que cada día está promoviendo más el contenido de las ideologías de este tiempo y de nuestra cultura, donde cada día en sus series, sus películas, sus dibujos animados para los niños está colocando mensajitos que cada vez más quieren darle la vuelta a los valores tradicionales y conservadores y traer una nueva serie de maneras de ver la vida, la sexualidad, la familia, el matrimonio, la infancia y tantas otras cosas. Una plataforma que ha sido denunciada hasta por padres, por lo abusiva que ha sido en algunas veces su contenido y que como creyentes cada vez está más claro que tenemos menos cosas que ver en ese lugar. Pero de repente Netflix anuncia que va a empezar a poner en su plataforma las predicaciones de un pastor. Y cuando uno escucha eso se pone feliz y dice, bueno, al menos habrá algo edificante que valga la pena escuchar. Pero luego ves que se trata de David Leonardo. De todos los herejes conocidos en Brasil, puede ser que David Leonardo sea uno de los herejes más modernos en este tiempo. Es bien sabido que Brasil tiene multitud de herejes en sus púlpitos. Como muchos otros países, la herejía, el evangelio, la prosperidad, el movimiento del palabra de fe ha infectado y ha crecido como lepra y se ha establecido en muchos países cual gangrena, infectando a muchos que dicen ser creyentes e insensibilizando a muchas personas mientras van derechas al infierno, creyendo que por estar en esos lugares son cristianos. Sabemos que en Brasil hay sitios como la Iglesia Universal del Reino de Dios, su obispo Edir Macedo, hombres que ya claramente no hay cómo defender su vida, su postura teológica y que han demostrado por activa y por pasiva que son mercaderes de la fe. Y como él hay muchos otros. Pero los nuevos herejes de Brasil, como en otros países, toman otro color. Ya no se ven de la misma manera, ahora lucen de otra forma. De esos predicadores que cada vez parecen más enfocarse en ser como un coach evangélico, como un coach para los que están escuchando, en lugar de un predicador fiel de la palabra de Dios. Normalmente se centran en leer un versículo y luego empezar a viajar con ideas y comentarios o tocar versículos fuera de contexto, pero al final siempre apuntar al corazón de las personas para engrandecer al hombre. Es un evangelio humanista, un evangelio que busca hacer que el hombre se sienta la última Coca-Cola en el desierto. Y cuando tú dices esto, te dicen, ya, peor es lo tuyo que haces sentir mal a las personas. Pero yo quiero que vean rápido algunas de las frases que David Leonardo ha dicho, ya sea o en entrevistas o en su propia congregación. Frases como las siguientes. Tú eres el punto débil de Dios. En una predicación, David Leonardo dijo que los hombres son el punto débil de Dios. La debilidad de Dios son los seres humanos. Y eso es una terrible herejía, puesto que Dios no tiene ninguna debilidad y mucho menos lo serían los hombres pecadores. La Biblia además dice, por ejemplo, con mucha claridad que el Señor está airado todos los días con aquellos que cometen iniquidad y que espera la condenación eterna para todos aquellos que niegan al Señor, le dan la espalda y no ponen su fe en Cristo arrepentidos de sus pecados.
Otra frase de David Leonardo curiosa, y yo no soy el hombre que más ha hablado de esto, puesto que multitud de pastores en Brasil ya salieron a hablar de esta frase, es la siguiente: tú eres el centro de Jesús. El centro del corazón de Jesús eres tú. Esa frase la dijo también David Leonardo en una predicación, pero parece que a este predicador evangélico brasileño se le ha olvidado una cosa. El Señor Jesucristo no vivió para hacer cosas por nosotros. La Biblia dice, y eso es lo que manda, que mi comida es hacer la voluntad del que me envió. El Señor Jesús dijo con sus propias palabras que su corazón, su comida, su mayor deseo era hacer la voluntad del Padre. No, el hombre no es el centro del corazón de Jesús. Hacer la voluntad del Padre y cumplir su propósito en el plan de redención fue el propósito y el centro de Jesús. Otra frase que dijo David Leonardo y que muestra mucho el tono de sus mensajes es la siguiente: el evangelio no le dice a las personas cómo deben vivir. Él está caracterizado por ser amigo de personas como Neymar, una famosa cantante llamada Priscila Alcántara y otros muchos de esos que dicen ser creyentes, pero llevan una vida completamente desordenada. Y cuando a él le dicen, oye, no deberías decirle a Neymar que enderece sus caminos, no deberías decirle a Priscila Alcántara que enderece sus caminos, la respuesta de David Leonardo siempre es la misma. Es como la iglesia no tiene que decirle a las personas cómo deben vivir. El evangelio no se trata de decirle a las personas cómo deben vivir. Pero cuando nosotros miramos las escrituras, las propias palabras del Señor Jesús aclaran que se debe vivir de una manera determinada. Por ejemplo, cuando tú lees el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7, vas a encontrar muchas instrucciones de cómo el Señor Jesús dice que deben vivir sus discípulos. El propio Señor Jesús dijo, sois mis amigos si hacéis lo que yo os digo. Entonces, ¿cómo le vamos a decir a las personas que la palabra de Dios, el evangelio, no conduce a la gente a una vida determinada cuando es todo lo contrario a lo que vemos en la Biblia? Pero finalmente, y ahí ya va destacando mucho lo poco que lee la Biblia, lo poco que estudia la Biblia y lo poco que le gusta el conocimiento de las Escrituras, en un podcast muy conocido de Brasil, en una entrevista, David Leonardo dijo lo siguiente: me dan asco los teólogos. Cada uno debe respetar la teología de todos. Yo tengo mi propia teología. Óyeme, yo tengo mi propia teología. Cuando la Biblia dice que ninguna profecía es asunto de interpretación personal, ninguna profecía, ninguna palabra revelada por el Señor es para que cada quien la interprete a su manera. Pero cuando Él dice me dan asco los teólogos, es la expresión abierta de que Él sabe que los que conocen la palabra del Señor van a criticar constantemente sus mensajes y enseñanzas porque están alejados de la palabra del Señor. ¿Y cómo se defiende un hereje? Diciendo, bueno, es que yo lo interpreto de esa manera, a mí Dios me ha hablado así, a mí Dios me lo ha revelado de esta forma, pero Dios no ha revelado una palabra para que cada quien la entienda como le dé la real gana. Ninguna palabra es de interpretación privada o personal en la Escritura. Nosotros leemos la Biblia y lo que debemos es estudiar y escudriñar las Escrituras, no para preguntar qué entiendo yo, sino para averiguar qué quiso decir el Señor. Entonces, viendo todas estas cosas ahora, ¿creen que va a ser un buen representante de la fe evangélica David Leonardo en Netflix? Hay muchas personas que pueden estar viendo este video y decir, oh, Juan Manuel, pero por lo menos va a hablar de Jesús, por lo menos va a mencionar a Jesús, por lo menos va a hablar de fe. Esas personas probablemente sean seguidores de muy malos predicadores y ese tipo de personas que hacen estos comentarios probablemente son los que acabarán cediendo al ecumenismo al que nos están conduciendo a todos. Cuando quieran unirse con los católicos romanos, los musulmanes, los judíos, los adventistas, los mormones, entonces al final serán ese tipo de personas que dicen, bueno, al menos todos tenemos fe, tenemos que unirnos en amor a las cosas que tenemos en común y no separarnos por las cosas que nos dividen. Juan Manuel, tenemos que unir fuerzas con otras religiones. Ese es el tipo de personas, porque si tú me dices que lo importante es que hablen de Jesús en Netflix, pues que hable un mormón, que hable un testigo
testigo de Jehová, que hable un adventista, que hable un judío, que hable un musulmán, que hable un católico, no, como da igual, lo importante es que hablen de religión. No, no, si vas a decir que eres fiel a la palabra o eres un pastor o eres evangélico, por lo menos representa bien a los evangélicos, representa bien la creencia evangélica ortodoxa y correcta, representa bien también lo que es el ministerio pastoral. Aquí en España hace un tiempo un canal de televisión muy progre sacó a unos pastores diferentes y lo presentaron de esa manera, unos pastores diferentes, y mostraron al matrimonio que estaba al frente en aquel entonces de la iglesia Hillsong en Barcelona. Yo me llevé las manos a la cabeza y pensé, no, ¿en serio? Ahora todo el mundo va a decir, mira, los evangélicos son más modernos de lo que pensábamos. Eso no es lo que nos representa. Pero qué casualidad que una televisión progre muestra a Hillsong, que una plataforma con valores anticristianos pone a David Leonardo. ¿Seremos tan tontos para no darnos cuenta que les interesa poner lo que es mentira, falso y que no representa la fe? Obviamente no van a poner ahí lo que es correcto a la luz de las escrituras, porque va a hablar de pecado, va a llamar al arrepentimiento, va a condenar cosas que ellos mismos promueven. Vamos a poner a alguien que diga que se puede vivir una fe en sintonía con los valores y las ideologías de este tiempo, y así conseguimos de una manera muy astuta que piensen que son cristianos mientras siguen caminando derechitos al infierno. Esto no se trata de ser el malo o el bueno de la película, se trata de verdad y de mentira, del error y de lo que es correcto, de la Biblia y las herejías. Entonces, no juzguen a las personas que quieren defender la verdad como si fueran los tiranos de la historia. Eso no es tener justo juicio. Juzguen a la luz de las escrituras.